Hoy exploramos uno de los temas más fascinantes y complejos del ser humano, el ego, un concepto muy presente en nuestras relaciones humanas, en nuestras decisiones y, por supuesto, también en nuestra vida diaria. Veamos. Y para hablar de ello, precisamente, tenemos un invitado muy especial, Luis Miguel Sala, quien es empresario, maestro masón, además doctor honoris causa, entregado por más de 23 universidades. Luis Miguel, bienvenido y qué gusto tenerte hoy aquí con este tema tan interesante. Pues muchísimas gracias, un placer estar contigo. Y por supuesto el ego es un tema muy complejo de explicar y muy analítico de interpretar y comprenderlo. Muy complicado, además. Decían que la palabra ego, Luis Miguel, viene de la raíz latín que significa yo. Entonces muchos entendemos que el ego es estar hablando constantemente de ti, quererte mucho. ¿Qué es el ego en realidad, Luis Miguel? Bueno, el ego, mira, te voy a explicar un poquito antes. Dentro de la propia masonería, el primer trabajo que hay que hacer es eliminar, en la medida de lo posible, el ego, la vanidad, la soberbia, la arrogancia, que en definitiva es patrimonio de la ignorancia. Sí. El ser humano, cuando más humilde es, más inteligente es. Estamos aquí en esta dimensión de una manera muy tenue. Todas estas personas que hablan más del yo son narcisistas, tienen poca cultura, poca inteligencia y poca sabiduría. Porque si tú estuvieras solo en una isla, solo completamente, el yo no existiría, ni tuvieras nombre, no serviría para nada. Si realmente estamos en una sociedad es el nosotros. Y cuando estamos en el nosotros es cuando acabas en la comprensión absoluta que nos necesitamos todos unos a otros. El enfermo del yo, la enfermedad del yo, es, repito, un tema de ignorancia. Una cosa es el amor propio y otra es el ego. El amor propio es necesario, es una base de quererte a ti mismo, de amarte a ti mismo. Porque si eres incapaz de respetarte o amarte a ti mismo, es imposible prácticamente que ames a los demás. La gente confunde el amor propio con el ego y no, es una gran diferencia. Yo creo que desde ahí vienen los principales problemas, ¿no? El enseñar y diferenciar el ego de amor propio. Sin embargo, Luis Miguel, el ego hoy por hoy está muy satanizado. Decimos, el ego podría ser tu peor enemigo. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, obviamente el narcisismo, que entras en un proceso así, gente que ha estudiado, han comprendido y están muy convencidos que están en poder de la verdad. Y en poder de la verdad está todo el mundo. Cada cual tiene su verdad. El respeto a la opinión de los demás es fundamental. Pensar que tú estás por encima de los demás es absurdo, ¿no? Es un tema de poca inteligencia. El respetar la opinión de los demás, esté equivocados o no, porque también te puedes equivocar tú constantemente. Porque si aprendemos a través de nuestros errores, de nuestras situaciones complejas, de ahí es cuando el ser humano va evolucionando. La raza humana realmente es compleja, es muy difícil de entender a través del pensamiento. Digo, pensamiento, reflexión, palabra y acción por este orden. Luis Miguel, ¿el ego se puede controlar? ¿Se puede eliminar? ¿Qué podemos hacer para que el ego no sea el yo superior? Mira, es muy difícil porque depende de la educación que hayas tenido de pequeño. Las circunstancias de cada persona son complejas, ¿no? Cuando un niño a lo mejor lo maltratas o realmente está superestimulado, le sube esa vanidad y esa fórmula. Cuando una persona es una persona que ha estudiado mucho, ha sabido mucho y es un erudito, ¿no? Hay una gran diferencia entre el erudito y el sabio. El erudito es obviamente el que ha aprendido por lo que los demás han escrito. El sabio es por lo que ha llegado a pensar y vivir. Y esa diferencia es lo que hay que hacer. El sabio es el que vale, el erudito no. Entre el sabio y el erudito nos queda clara la diferencia, pero ¿cómo puede una persona saber si tiene ego? Si tiene un ego demasiado alto. Lo ves en la forma de hablar, de expresarse, de autoritarismo a la hora de expresar. Lo ves muy fácil cuando nomás habla de yo, de sí mismo, de sus éxitos, pero no habla de sus fracasos. Entonces lo ves rápidamente. Entonces aquí hay que dejarlo, no pasa nada y aprenderá, si no en esta dimensión, en otra, pero lo aprenderá.
Y entonces hay que intentar, evidente, mediar el ego con racionalidad, comprensión y sabiduría. Y eso es la base. Hablábamos, Luis Miguel, que uno de los principales errores que tienen las personas es relacionar el ego con el autoestima. Y entonces ahí es donde viene como la desestabilización. Por eso que la raya es muy fina entre una cosa y otra. La autoestima hay que tenerla, porque repito, si no nos queremos no podemos amar. El ego es cuando realmente tú estás por encima del otro, estás por encima de cualquier circunstancia. Es muy diferencial el tema. Autoestima es amarte en silencio, quererte en silencio y querer a los demás en silencio. El provocar, el decir que yo soy el mejor, el hablar desautorizando a los demás, el afirmando las cosas cuando no se puede afirmar absolutamente nada. Somos ignorantes, solo sé que no sé nada. Así es. A partir de aquí, la humildad es la que te llena de sabiduría y de ignorancia al mismo tiempo, la polaridad de las cosas. ¿Cómo puede, Luis Miguel, el ego afectar las relaciones personales, laborales de una persona que no puede controlarlo, lo tiene desmedido, está focalizado en su gran ego? Es estudiar. Mira, cuando estudiamos antropología o realmente analizas un poco y ves el ego, que es el gran error del ser humano, aquí es un problema de comprensión absoluta, de entender que la vida es la vida de todos, no es tu vida solo. Y que si eres buena persona, eres un ser humano íntegro, honrado, el ego lo vas eliminando. Hay una serie de adjetivos que si los asimilas, el ego te va bajando poco a poco. Pero cuando hay ignorancia de la mayoría, de la comprensión absoluta de lo que hay, obviamente fortaleces el ego, porque estás tú por encima de los demás. Qué gran equivocación. ¿Cómo podemos, Luis Miguel, para las personas que nos están viendo, algunas recomendaciones, ¿no? Porque yo creo que todos sufrimos en algún momento de esa vocecita que te dice, vamos, que tú lo estás haciendo mejor que nadie. Nuestro Pepito Grillo. Nuestro ¿no? Pepito Grillo. ¿Cómo podemos nosotros mismos quizás acallar esos pensamientos o fortalecer más nuestra autoestima para que el ego no cobre tanta fuerza? A través de la reflexión. Cuando te he dicho antes, pensamiento, reflexión, palabra y acción por este orden, cuando uno un pensamiento lo tiene, pero toma los minutos o el tiempo necesario para reflexionar y poner la palabra adecuada y la acción más adecuada todavía, va frenando el ego, porque el impulso de un pensamiento a una palabra que pueda dañar y una acción que pueda dañar más, hay un abismo. Reflexiona constantemente antes de hablar, de abrir la boca, antes de decir algo que pueda dañar. Reflexiona profundo, porque no pensamos, pasamos del pensamiento a la palabra muy fácil y más a la acción, reflexionando sobre la vida, el porqué, dónde vamos a parar, qué somos, dónde vamos, de dónde procedemos, de dónde venimos. A partir de aquí lo que tienes es una humildad y una ignorancia tal que pasas olímpicamente del ego. En pleno siglo XXI, Luis Miguel, ahora que las redes sociales cobran un papel tan importante, con tanto protagonismo, hay un término que se llama ego trip, Sí. que precisamente habla de el papel que juega el ego en las redes sociales. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser esto? Bueno, porque todo el mundo quiere protagonismo, todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere estar, que lo reconozcan. Sí. Y es un tema que es humano, por cierto, pero al mismo tiempo, ¿para qué? Mi pregunta es ¿para qué? ¿Qué necesidad tienes? De que evidentemente, mira, cuando uno es famoso, un artista es famoso, llega un momento que se va escondiendo de las personas. Entonces, ¿para qué quieres tanto reconocimiento? El reconocimiento tiene que ser mirándote en un espejo. Cuando tus ojos, tu mente, se reflejan en un espejo, ves la verdad. Y a partir de aquí no hace falta el reconocimiento de los demás. Tu propio reconocimiento, que es el amor propio. Eso es fundamental. ¿Tú dirías, Luis Miguel, que una persona nace con ego o el ego se va construyendo a medida que vamos creciendo de nuestras experiencias familiares como individuos? Es un factor humano. El ego, Dios o el Creador nos ha creado, sí, en la polaridad de las cosas. Entre el ego, la soberbia y la humildad. Fíjate tú que todo es polaridad. Sí. Todo es polaridad. Entonces, a partir de aquí, tienes que ser consecuente. Ni que te vayas a un extremo, ni te vayas a otro. Céntrate en que el ego es un pensamiento realmente poco profundo y poco serio. Es una ignorancia. La humildad
es la creatividad de que solo sé que no sé nada. Y a partir de aquí vas aprendiendo, poquito a poco, con tranquilidad, con humildad, escuchando a los demás. Pero fíjate tú que el que tiene mucho ego, nada más habla él y no deja hablar a los demás. Y realmente mete la pata constantemente. Yo creo que todos conocemos a alguno así. Muchos. En política muchísimos. Ah, bueno, en la vida misma. ¿Qué sería lo contrario al ego, Luis Miguel? Todo lo opuesto. Pues lo opuesto es la humildad. La humildad, la tranquilidad, la sabieza, el hablar medidamente poco y cuando corresponda, el eliminar el yo. Repito, el yo ¿qué es? El yo no es nada. Si estuviéramos solos no seríamos nada, ni nombre tendríamos. Todo lo que hacemos lo hacemos por una comunidad. Si reflexionas en esto, es la propia reflexión que te he dicho anteriormente, te das cuenta que necesitamos unos a otros. A partir de aquí, ¿qué ego tienes que tener? No sirve. Es absurdo. Piensa. Pensar es lo más importante. La gente no piensa. La gente es el yo. Sí. Qué ignorancia. Hablamos a veces de esta frase que decimos, tengo el ego herido, ¿no? Que nos sentimos constantemente ofendidos por cualquier cosa. Claro, pero hay un dicho, sí, Cristina, que dice, no ofende quien quiere, sino quien puede. Es muy cierto también. Y cuando los demás no te pueden ofender, porque no te afecta la opinión de los demás, volvemos a un tema psicológico, tienes paz y tranquilidad. La opinión de los demás la escucho, pero no me afecta. Ser tan fuerte que nada ni nadie perturbe la paz de tu mente. Eso es lo más importante. Es muy cierto, Luis Miguel. En la masonería, hablabas hace un instante que uno de los principios es eliminar el ego. Sí. Por una sencilla razón, yo que he asistido a muchas tenidas masónicas, siempre hay gente que es difícil, porque el que es un gran maestro habla por encima de los demás y está por encima del aprendiz y del compañero. Son los 3 grados que hay, es aprendiz, compañero y maestro, y después grados hasta el 33. Cuando te das cuenta de que cuando eres aprendiz ya te crees que eres compañero, y cuando eres compañero ya te crees que eres un maestro. Pero cuando eres maestro te das cuenta que toda tu vida serás un aprendiz. Y vuelves a bajar a la humildad de solo sé que no sé nada y que tengo que aprender de cualquiera. Cualquier persona te puede decir una verdad que tú desconoces. Eso es cuando llegas a ser maestro, escuchar a los demás y no escucharte a ti mismo. Eso es fundamental. ¿Cómo puede saber una persona, Luis Miguel, que el ego te está bloqueando? Que hay una parte de ti que aunque tú quieres controlarlo, no te deja evolucionar. Si hay gente, amigos, que te hacen reflexionar otra vez, que te dicen, no te estás pasando con tu actitud, no piensas, no recapacitas, que estás equivocado. Al quien quieres, con buenas palabras hay que decirle la equivocación que tiene, porque si todo el mundo venera a esa persona y le da la razón porque tiene poder, porque tiene dinero, porque sabes que en el fondo que vas a sacar algo, que es lo que pasa a nivel político, a nivel mundial, entonces el ego se le sube a esta persona cada vez más, porque son esclavos de esta persona que se cree que está por encima del bien y del mal, y esa persona no es nada sin todos los demás. Es un repensar, pensar y darte cuenta que eso es una equivocación. Y eso es la base de todo. Y cuando tienes eso, tienes paz, tienes tranquilidad, tienes comprensión, sabes escuchar a los demás. No estás por encima de nadie, si no estás por encima de nada. Que eres un aprendiz toda tu vida. Si eres aprendiz, aprende, escuchando y reflexionando y pensando. Y después del pensar, pon la palabra adecuada o emplea silencios, que a veces es lo más importante. Tú que eres un gran observador y un buen crítico, Luis Miguel, ¿creerías que estamos viviendo en estos momentos particulares en una época donde el ego tiene un gran protagonismo en estos tiempos, donde hablan más los egos que realmente los talentos, que las voces, que las personas como tal? Claro, pero ¿por qué? Por lo que te he dicho hace un momentito, ¿no? En el momento que creces económicamente o que tienes poder, ya te crees que estás por encima de los demás. Y aquí es el error, porque de gran subida, gran caída. Y cuando has subido y has vuelto a caer abajo, te das cuenta que estás solo. Entonces, siempre hay una subida y siempre hay una caída, siempre. Es como la vida y la muerte. La muerte no existe. Hay una etapa que continúas, caes, haces un viaje, te vas a otro lado, pero vuelves otra vez. Ese viaje que has hecho es lo que has aprendido de la vida, con silencio, con aprender, con callar, con observar,
mirar, humildad, comprender, ayudar a los demás, tener las cosas claras. Eliminas el ego, poco a poco se va, pero no tiene sentido. Es la soledad, es la que te hace sentir por estar encima de los demás. Qué absurdo, qué absurdo. Podríamos decir que en algunos casos el ego viene a ser como una autodefensa, Luis Miguel. No, yo no lo... ¿Para qué? Si todo lo contrario. ¿Qué autodefensa tienes? Es que llega un momento que el que tiene ego se va quedando solo, porque los demás no son tontos. Y ves que esta persona está con un tema autoritario, que su palabra es la palabra de la razón. Entonces entras en discrepancias, discusiones, enfados. Te vas quedando solo, te van cogiendo manía. ¿Para qué? ¿Para qué? El discutir es absurdo. Sí. Escuchar. Yo no suelo discutir jamás. Suelo escuchar y si una persona no estoy de acuerdo, me callo y ya está. Y no entro en conflicto. No vale la pena. ¿Para qué? Si tiene esa forma de pensar y de ser, voy a sacar algo, ¿no? Callo y me voy, ¿no? Es como el chiste aquel que dice, qué joven estás. Y dice, yo no discuto nunca. No será por eso, hombre. Pues no será por eso. Lo que usted diga. Lo que usted diga. Entonces, es así. Entonces, entras en una paz y una tranquilidad tremenda y vas aprendiendo cada día con la humildad necesaria de que, repito y reitero, solo sé que no sé nada. Vivimos en la ignorancia más pura. Así es. Luis Miguel, ¿y alguna recomendación que podamos compartir con las personas para fortalecerse personalmente, para que esas voces del ego no tomen tanto protagonismo en nuestro día a día, sino que podamos desprendernos de precisamente esta visión que no nos lleva a ningún lado? Estudiar, leer mucho, escuchar mucho, analizar mucho. Cuando analizas, estudias y lees, te das cuenta de la verdad de lo que estamos hablando. Hay muchos libros que hablan del ego. Hay muchas personas que tienen humildad, saber escuchar, porque el ego no te deja escuchar. Tu pensamiento está por encima del pensamiento de los demás. Escucha, calla, silencio. Y todo lo que has aprendido, empléalo después. Verás cómo te baja el ego poco a poco. Porque a lo mejor te hace ver algo que tú eres incapaz de ver, porque tu idea, tu mente, se ha metido en una historia y no deja escuchar a nadie. Eso es la equivocación. Por eso no discutes, porque cuando comprendes la otra razón, tienes humildad. Porque cada cual tiene su razón. En posición de la verdad nadie está. Nadie. Sí. A partir de aquí cada cual tiene su verdad. Entonces, ¿para qué discutir? ¿Para qué tener ego? Tener paz, tranquilidad, entenderlo. Si con buenas palabras dialogas, llega un momento que nos entendemos las personas. Pero cuando hay radicalismos en la forma de pensar, aquí está el problema. El fanatismo de unas ideas. Es terrible esto. No sirve para nada. ¿Cómo va el mundo? ¿Cómo está todo? Sí. Complicaciones por ego, por soberbia, por dominio de uno de los otros. Antropológicamente el ser humano siempre ha estado así. Qué pena, Dios mío. Miremos para atrás. Cuántas guerras, complicaciones, problemas han habido. ¿Pero para qué? Si no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos aquí. Estamos de paso. Así es. Nacimos desnudos y nos iremos desnudos. A partir de aquí, ¿para qué ego? Cuando piensas eso, se te va el ego. Estás con paz, en tranquilidad. Así es. Aceptas. Y si hay un problema, callas o ayudas y te vas y no entras en ningún problema. Y comprendes a la otra persona qué problemas ha tenido en su vida para estar en esta postura. Sí. A lo mejor ha tenido muchos problemas y está engarrado a esta situación por autoayuda, porque lo necesita, porque quiere el reconocimiento de los demás. En el fondo, un artista que me encanta el arte, sabes, que me gusta la música, es mi pasión. Yo estaba, cuando era más joven, tocando en un grupo, ¿no? Y cantaba, y canté una canción en esos momentos que yo he cantado delante de 22.000 o 23.000 personas. La satisfacción que sientes cuando acabas de cantar una canción y el público, el aplauso, te sube aquello. Sí. Pero cuando acaba aquello y te vas al hotel y estás solo, te viene el bajón. Sí. Y te das cuenta que estás solo igual. Entonces, eso es lo que tienes que pensar. El reconocimiento por un lado y la bajada otra vez. Así es. Si sabes controlar esa subida y esa bajada, estás equilibrado. Venga. Ni tienes depresión después, ni tienes un subidón. Un subidón tampoco. Eso es lo que hay que equilibrar. Y cuando lo tienes, todo funciona. Así es, Luis Miguel. Para nosotros siempre es un placer grande poder conversar un poco de la mente humana, llevar a la reflexión también y reflexionar aquí, porque mientras vamos hablando yo voy pensando también en tantas cosas y estoy segura que todas las personas que también ven la entrevista pueden reflexionar en este preciso momento. Yo también estoy reflexionando con lo que estás explicando, porque te entiendo perfectamente.
Y a partir de aquí te respeto profundamente tu opinión, tu forma de expresar, tu idea, tu concepto. Oigo la opinión de todos. Y a partir de aquí me da paz y tranquilidad, que es lo que hay que tener. Evitaríamos muchas enfermedades del alma sobre todo, sí, que es la que nos lleva a una situación complicada. Nuestro Pepito Grillo, que es el que nos habla, y hay que tener paz, tranquilidad y humanidad. A partir de aquí lo tienes todo claro. Paz, tranquilidad y humanidad. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por esta entrevista tan bonita. Igualmente, por tu buen hacer. Gracias, Luis Miguel. Gracias, Cristina. Un placer.